Bien, buenas noches. Agradecer mira la Escuela de Posgrado Sofía por invitarme esta noche para dictar la conferencia 35 y esta de hoy, los procedimientos registrales van a ser suficientemente ambiciosos para poder ver en estos 60 minutos todos los procedimientos registrales que se puedan llevar acá en nuestro país, cómo era antes de la pandemia, cómo es después de la pandemia. Ya han pasado 8 meses y vemos que la tecnología ha avanzado vertiginosamente, varios pasos adelante y vernos obligados a y forzar a este mundo virtual a hacer todos nuestros trámites por este apasionante mundo del ciberespacio, del Internet. Y reiterar el agradecimiento a ustedes, al doctor Willy Ramírez Chavarri, director de la Escuela de Posgrado Sofía, a todos los directivos, a la plana docente, al personal administrativo, a los que nos están apoyando con esta presentación. Y a manera de introducción, vamos a ver, esta conferencia la hemos dividido en 5 grandes partes. En esta primera parte vamos a ver la introducción, los antecedentes, los sistemas registrales en el mundo, los tipos de registros. En la parte 2 veremos los registros públicos en el Perú. Hablaremos un poquito de la historia de los registros públicos en el Perú, desde cuándo funcionan y operan en el Perú. En la parte 3 veremos la ley 26.366, la ley de creación de la SUNAR. Veremos cuáles fueron sus ventajas, sus virtudes, cuáles fueron los avances, qué fue lo positivo de esta ley. En la texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, su vinculación con el Código Civil y con el texto único de la ley 27444, que es la ley general del procedimiento administrativo general. Veremos también los reglamentos especiales de cada registro. Vemos que, si bien es cierto, hay un reglamento general, nos habíamos quedado en la parte 4, viendo el TUO del reglamento general de los registros públicos y su vinculación con el Código Civil, y el TUO, el texto único ordenado, el alineamiento administrativo general. Así como hay un reglamento general de los registros públicos, cada registro tiene reglamentos especiales. Entonces, veremos y mencionaremos cuáles son esos reglamentos especiales. De otro lado, daremos lo que es el procedimiento registral, su naturaleza jurídica. Veremos asimismo cuáles son los objetivos del procedimiento registral y cuáles son sus características. Veremos la primera instancia del procedimiento registral, que es el caso del registrador público. Veremos asimismo la segunda instancia, que es el tribunal registral. Y agotada la vía administrativa, viene pues el caso del proceso. Sino también tenemos la posibilidad del Poder Judicial.
En la última parte veremos lo que es la precalificación de un título, qué es la calificación, las diferencias y semejanzas de la precalificación de títulos registrales, y consiste en la observación, la tacha, la liquidación y la inscripción, en qué consiste el desistimiento parcial, en qué consiste el desistimiento total, cuándo concluye el procedimiento registral, con la inscripción, con el desistimiento parcial o con el total. ¿En qué consiste el recurso de apelación ante el tribunal registral? El plazo para poner requisitos del recurso de apelación y el objetivo de esta sesión, pues, es que sepamos esta noche y salir de esta sesión sabiendo responder las preguntas que entendemos por procedimiento registral, cuáles son los procedimientos registrales, cuál es la diferencia entre una tacha y una observación. En el procedimiento registral hay primera y segunda instancia y finalmente, agotada la vía administrativa, puedo recurrir al Poder Judicial vía el procedimiento contencioso administrativo. Entonces, esas son las premisas con las cuales estaremos esta noche hablando de este apasionante mundo de lo que son los procedimientos registrales, que cada día se han ido ampliando, cada día se han ido simplificando, se han ido uniformizando y estandarizando. A manera, haciendo un poquito de historia de los registros públicos, hablemos de los antecedentes del registro público. Si bien es cierto, la SUNAR se crea en el año 1994, en el Perú los registros públicos se crean en el siglo XIX, en el año 1888. Ni bien empieza el 1888, con la ley del 2 de enero de 1888, se crea el registro de la propiedad inmueble. Y el año 1900 mercantil, o sea, inicialmente el registro más poderoso, el registro más fuerte aún continuando, es el registro de la propiedad inmueble. Y recién 4 años después, en 1902, con el Código de Comercio, se crea el registro mercantil. Influencia del sistema registral francés y del sistema registral español. En realidad, en el sistema registral peruano vamos a encontrar consagrados los siguientes principios registrales: el principio de legalidad, el principio de rogación, el principio de especialidad, el principio de legitimación, el principio de fe pública registral, el principio de tracto sucesivo, el principio de prioridad. La diferencia del sistema registral peruano es que los registros de seguridad jurídica se encuentran agrupados en 4 grandes registros personales jurídicas: el registro de propiedad inmueble y el registro. Entonces, estos son los 4 principales registros. ¿Qué más podemos decir del sistema registral peruano? Ya hemos dicho que del sistema del derecho registral español heredamos la técnica del folio real. También la inscripción, heredamos los efectos de la inscripción, que recoge la presunción juris tanto y la presunción de jure para quien adquiere bajo la fe. Sin embargo,
Debo hacer hincapié acá que el Perú ha innovado en el sistema registral, que en la mayor parte de legislaciones solo ordena un registro inmobiliario o un registro de propiedad inmueble. Sin embargo, acá en el Perú tenemos que la SUNAR es todos los registros tradicionales. Entonces, esto por un tema de sistemática me da una mayor seguridad jurídica en el tráfico comercial, por cuanto en una sola entidad yo tengo registrados todos los registros. Y de un registro a otro se puede consultar. Por ejemplo, cuando fallece una persona, se inscribe en el registro personal la sucesión intestada. Y de inmediato lo puedo consultar con el registro de propiedad inmueble para ver qué propiedades dejó este ciudadano que en vida pudo haber adquirido. Podemos registrar en el registro personal si esta persona tenía anotado una separación convencional o si tenía anotado un divorcio, etcétera, etcétera. O podríamos ver en el registro de persona jurídica si era accionista de qué empresa era o miembro de directorio de qué empresa. Entonces, vamos a decir que tenemos un sistema de transcripción. Acá los archivos del registro, cuando el registrador apertura un asiento, él utiliza la acción, no debemos abreviar ni ahondar. En el caso, esa es una herencia francesa. En el caso del sistema de inscripción, extraemos los elementos esenciales, debe quedar constancia en el asiento de inscripción, el acto que estoy haciendo, y ahí tenemos la herencia del sistema alemán y español. También nuestro sistema se basa en que la inscripción, aun cuando se archive la copia de todo el título, todos los documentos que integran el título, se publica un asiento donde es un resumen o un extracto de lo que contiene todo el título. Y ese viene a ser el asiento de presentación. Veremos que una característica también es que nuestro sistema voluntariamente, y eso viene del sistema alemán. Por ejemplo, de la propiedad inmueble acá en vemos que se establecen sanciones o no cumplo con inscribir determinado acto y ahí está, por ejemplo, el sistema francés o del sistema australiano. Después tenemos una característica del registro, es un sistema constitutivo. Aquel que no admite la existencia de un acto o contrato o este no ha sido inscrito. La inscripción entonces resulta un requisito de validez para el acto jurídico y ahí tenemos el sistema australiano. En mi caso, si yo deseo hacer valer un derecho, tengo que tener entonces mi título inscrito para que optar porque mi sistema sea constitutivo de derecho. Si es que opté porque sea potestativo, no inscrito mi derecho, entonces yo no puedo reclamar frente a terceros. Entonces la inscripción es una institución, un acto muy importante. Finalmente, tenemos que el sistema es declarativo, se acepta la existencia del acto jurídico a pesar de su falta de inscripción. ¿Qué más podemos decir de nuestros sistemas registrales peruanos? En el caso de las hipotecas en las propiedades inmuebles, el sistema es constitutivo de derecho. Constitutivo de derecho para la persona a quien se está inscribiendo a favor esa hipoteca.
En el caso de la transferencia de propiedad es un sistema declarativo, ¿no? A le vende a B, A declara que B es el nuevo propietario y B se convierte en el nuevo titular registral. En el arrendamiento también es entonces un sistema declarativo. En el caso del registro, por ejemplo, cuando escribimos un patrimonio familiar, es un registro de tipo constitutivo. Es la característica, esta es que es, ¿ok? ¿Y en qué caso será constitutivo? Entonces, por ejemplo, en el caso del registro de bienes muebles, tenemos los registros también personales y en el caso de los bienes muebles, tenemos que la técnica de la inscripción es por folio real. Y en el caso de los registros personales, la técnica que se utiliza es de folio personal. Voy a explicar un poquito esto más al detalle y lo vamos a ver con las formas de los asientos bajo la forma de la inscripción que se hace. Por ejemplo, cuando yo voy a transferir un mueble, los inmuebles se inscriben y las partidas se abren en función al folio real, o sea, al inmueble en sí. En cambio, en el registro personal se inscribe en función a la persona, al nombre de la persona. Yo voy a otorgar poderes, se inscribe, tengo inscrito mi registro personal. En mi registro personal tengo entonces en el libro de poderes qué poderes he dado. En el registro personal también tendré si es que he tenido la inscripción en función al inmueble, era una inscripción de folio real en función al mueble, al domicilio, a la dirección del inmueble donde estaba ubicado, se inscribió una partida. En el caso del registro personal, era porque estaba en función al nombre de la persona. En mi caso, por ejemplo, si yo he quedado poderes, en mi registro personal, en el libro de poderes, ahí aparecen los poderes que he dado. Si es que he tenido una separación convencional o si es que tengo un divorcio, también aparecerá anotado en el libro correspondiente, en el libro de separación convencional, en el libro de divorcio. Cuando una persona fallece, también se anota su fallecimiento cuando hace deja un testamento. Asimismo, registro da certificaciones respecto de aquellas personas que han fallecido y no tengan sucesión intestada para que la pueda hacer en la vía notarial o en la vía judicial. Entonces, tener en cuenta esto muy importante, lo de el sistema del folio, el folio real y el folio personal. En nuestro país, los registros públicos están centralizados y están a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. La SUNAR está organizada a nivel nacional. Bueno, la SUNAR es el ente rector, es la Superintendencia Nacional, es un ente normativo, es el órgano de dirección de todos los registros públicos, que a su vez está organizada a nivel de todo el Perú en 13 oficinas zonales, 13 zonas registrales, que por lo general son departamentales o bidepartamentales. A su vez, hay oficinas registrales y hay oficinas receptoras. En su momento vamos a ver cuántas oficinas hay. Entonces, tenemos la organización como está en la lámina, la sede central, las zonas registrales, las oficinas receptoras. En las zonas registrales y en las oficinas registrales opera la primera instancia, que es el registrador público,
Y la segunda instancia, que es un órgano autónomo que depende de la sede central, está a cargo de la segunda instancia. Entonces, tenemos dos instancias acá en nuestro país a nivel registral, y agotada esa vía, podemos entonces acudir al Poder Judicial. Para terminar con esto de la historia y los registros públicos, inicialmente en 1888 se dependía de la Presidencia de la República. Años después se pasó a ser dependencia de la Corte Suprema de Justicia, y tiempo después se pasó a cargo del Ministerio de Justicia, que en los últimos años se le denomina Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hace muchos años era Ministerio de Justicia y Culto, y desde el año 80 era Ministerio de Justicia. Ya hace algunos años es entonces Ministerio de Justicia y Culto. ¿Qué nombres ha tenido la dirección? Los registros públicos. Inicialmente era el registro de la propiedad inmueble, después pasó a ser una dirección general de los registros públicos del Ministerio de Justicia, después fue la oficina registral de Lima y Callao, y hasta el año 94 que se unificaron todos los registros con la ley de creación de la SUNAR, y una de las zonas registrales más importantes es la zona número 9, que abarca Lima, Callao y todas las provincias de Lima. Hay oficinas registrales, aparte de Lima y el Callao, hay en Cañete, Huacho, Barranca, que son las principales provincias de Lima. En total, como ya lo había dicho, son 13 zonas registrales, hay 74 oficinas registrales, 117 oficinas receptoras. ¿Qué diferencia tenemos entre una oficina registral y una oficina receptora? La oficina receptora, como su nombre lo indica, solamente recibe documentos, recibe títulos, recibe solicitudes, y la oficina registral tiene un registrador que me puede inscribir o que me puede dar certificaciones registrales. En cuanto a los locales, aparte de estos 191 locales que hay, inicialmente se estuvo operando en el sótano del Palacio de Justicia. En la década de los 80, el presidente Belaúnde con el ministro de Justicia, Felipe Osterling Parodi, tuvieron la visión de poner la primera piedra de los registros públicos de Jesús María, destinaron ese local, y fue la inauguración que se hizo en el gobierno del presidente Alan García, la famosa sede Rebarriat. A partir de los 80, en los 90, vino la consolidación de las zonas registrales, y ya en los 2000 y en esta última década también se ha venido descentralizando toda la SUNAR, han crecido las zonas registrales y las oficinas registrales a nivel nacional. Incluso acá en Lima también se tienen varias oficinas receptoras a nivel distrital. Ya no tengo que desplazarme, si estoy en La Molina, hasta Jesús María, si estoy en Los Olivos, venir hasta Jesús María. No, puedo acudir a oficinas de Comas, Caraballo, La Molina, San Borja, Miraflores, San Miguel, Callao, estamos en los centros comerciales, Jockey Plaza, Plaza Lima Norte, etcétera, etcétera. La ley de creación de la SUNAR, entonces, la ley 26.366, hasta antes que se dé esta ley, la normatividad estaba bastante dispersa, estaba difusa, no había una unificación de los registros públicos. Esta ley tuvo la virtud de unir, por ejemplo, el registro de minería, el registro vehicular, que lo tenía transportes. Entonces, se trató de unificar y consolidar en una sola institución todos los registros. Con la SUNAR se crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos,
el cual me vincula pues jurídicamente y de manera registral a los registros y en todos los sectores públicos. ¿Qué registros tiene? El registro de personas naturales, que unifica el registro de mandatos y poderes, el registro de testamentos, el registro de sucesiones intestadas, el registro personal, el registro de comerciantes. Tenemos un registro importante, el registro de personas jurídicas, que se unifican los registros de personas jurídicas propiamente dicho, el registro mercantil, el registro de sociedades mineras, el registro de sociedades, el registro público de hidrocarburos, el registro de sociedades pesqueras, el registro de sociedades mercantiles, el registro de personas jurídicas creadas por ley, como el caso de los colegios profesionales, el registro de empresas individuales de responsabilidad limitada. En realidad este registro entonces es muy importante. Cada registro a su vez está constituido por libros. Por ejemplo, el registro de personas jurídicas tiene el registro de personas de sociedades anónimas, de sociedad anónima cerrada, el libro de sociedades anónimas abiertas, el libro de sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. El registro de la propiedad inmueble, también un registro muy importante, comprende el registro de predios, el registro de buques, el registro de embarcaciones pesqueras, el registro de aeronaves, el registro de naves, el registro de derechos mineros, el registro de concesiones para la explotación de los servicios públicos. Después otro registro importante es el registro de bienes muebles. Unifica los siguientes registros: el registro de bienes muebles, el registro de propiedad vehicular, que es el registro más importante en este registro, el registro fiscal de ventas a plazos, el registro de prenda industrial, el registro de prenda agrícola, el registro de prenda pesquera, el registro de prenda minera, el registro de prenda de transporte. Los demás registros de carácter jurídico creados o por crearse, me viene a la memoria ahorita el caso del registro de garantías mobiliarias. ¿Qué vinculación hay del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos con el Código Civil y el TUO de la Ley 2744? Básicamente la esencia del procedimiento registral es de naturaleza especial, es no contenciosa y no cabe el apersonamiento de terceros. Repito, procedimiento registral de naturaleza especial, es un procedimiento no contencioso y no cabe apersonamiento de terceros. Cabe la demanda contencioso administrativa si registros públicos me tachan en primera y segunda instancia. En primera instancia me lo tachan, no me inscriben el derecho que pido. Segunda instancia el tribunal me confirma esa tacha. Yo puedo recurrir al Poder Judicial y presentar mi demanda contencioso administrativa. Para ello, no tienen que pasar más de 3 meses de que he sido notificado de la decisión de registro público. ¿Qué reglamentos especiales tenemos en registros públicos? Hay una infinidad de reglamentos aparte del reglamento madre, que es el Reglamento General de los Registros Públicos, el TUO. Tenemos el Reglamento de Sociedades, el Reglamento de Inscripciones del Registro Público de Aeronaves, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos Mineros, el Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos y su vinculación con los registros jurídicos de bienes muebles, el registro de inscripciones de registros de buques, embarcaciones pesqueras y de naves, como ya lo indiqué, el TUO del Reglamento General, el Reglamento de Inscripciones de los Registros de Testamentos o de Sucesiones Intestadas, el Reglamento de Inscripciones de Registros de Personas Jurídicas no societarias. Me viene ahorita el caso de la asociación, la fundación, el comité, la comunidad campesina y nativa. Tenemos el Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular. Tenemos el Reglamento de Inscripciones de Bienes vinculados a la pequeña minería, minería artesanal y el registro en el registro de bienes muebles. Y finalmente,
el reglamento de inscripciones del registro de predios, que es un registro bastante importante. Si es que hubiera oposición de algún tercero, a ver, entonces vayamos al procedimiento registral y veamos cuál es el concepto que hay, tal como lo dijimos al inicio. Registral, que los actos que se realizan con el objeto de inscribir un título, el cual me servirá para brindar seguridad jurídica frente a terceros respecto del acto que voy a inscribir. La inscripción del título consta de la presentación, que es una solicitud dirigida al registrador público competente para que inscribe el acto administrativo. Paso, están todos los actos que debo realizar con el objeto de inscribir el título, el cual me servirá para brindar seguridad jurídica frente a terceros respecto al acto que pretendo inscribir. La inscripción del título consta en la presentación de una solicitud, la dirijo al registrador competente para que me inscriba el acto jurídico, administrativo o judicial, dependiendo de la pretensión. Debo cumplir con los requisitos de ley, lo presento conforme al formato establecido por SUNAR. Debo pagar la tasa correspondiente de acuerdo al TUPA. Debo acompañar con los documentos que el registrador me pueda solicitar o el reglamento me lo exija y lo presento dentro del Palacio de Ley y en algunos casos debo realizar algún acto jurídico previo, ¿no? La naturaleza jurídica, como ya lo indiqué y lo vuelvo a recalcar, es de naturaleza no contenciosa, lo dice el artículo 1 del TUO, y tiene por finalidad la inscripción de un título. No cabe el apersonamiento de terceros al procedimiento ya iniciado, ni oposición a la inscripción. ¿Qué objetivo? Hay dos objetivos, el instrumental y el sustantivo. El instrumental es entonces la práctica de un asiento que servirá para inscribir un título en el registro. Y el sustantivo es la proclamación de la situación jurídica o del derecho que deseo registrar, es decir, la pretensión del presentante, que es el solicitante. ¿Qué características tiene entonces este registro? Perdón, ¿qué carácter tiene este procedimiento? Entonces, el procedimiento este es tiene una característica que es registral administrativo, no hay libertad de prueba, no opera el principio de libre valoración de la prueba mediante un juicio razonado, no hay impulso oficioso, no hay citación a terceros, y también tiene una característica registral pura. Se pueden utilizar diferentes o distintos medios probatorios, se puede apreciar la prueba con criterios de razonabilidad, pueden tramitarse de oficio, el juez puede pedirlo, si caben oposiciones o reclamaciones, solamente mientras esté durando el trámite. En este esquema hemos puesto una especie de fluxograma del procedimiento registral. Se inicia con la presentación del título, pasa a un procedimiento de calificación que antes viene por el diario y mes partes, donde me hacen una preliquidación de derechos. De ahí paso a entregar al diario y mes partes el título, donde lo numeran, y en la fase de la calificación arranca con un proceso de precalificación a cargo de los asistentes registrales. El registrador se puede encontrar ante la siguiente situación. Puede observarlo, puede tacharlo, puede liquidarlo, o lo ideal sería que lo inscriba. Esas cuatro situaciones pueden darse. ¿Qué pasa si me observa el registrador? Si el registrador me observa el título, quiere decir que yo he cometido un error, no he adjuntado algún documento. Estábamos explicando la lámina del procedimiento registral cuando nos encontrábamos ante una
observación, una tacha o una liquidación o la inscripción que nos puede hacer el registrador. Decíamos que la observación era cuando estábamos ante un error subsanable, yo lo podía corregir, el registrador me había observado algo, algún documento que no presenté o algo que corregir y me dan un plazo para que yo corrija dentro del plazo del asiento de presentación. Estoy ante una tacha sustantiva cuando he cometido un error que es insubsanable. Acá podemos dar el ejemplo, A le vende a B, pero que resulta que A no es propietario de ese inmueble, sino el propietario es otro, X, el propietario X. Entonces el registrador lo tacha porque verifica con los antecedentes y en las partidas anotadas ve que A no es propietario del inmueble que me pretende vender. Cuando estamos ante una liquidación, el registrador me emite una liquidación cuando he cumplido con todos los requisitos, pero lamentablemente los derechos que pagué son derechos que no alcanza de acuerdo al TUPA lo que yo debo pagar. Entonces me dan un plazo para que yo pague la diferencia. Si es que pago, entonces automáticamente mi título, como indica la lámina, pasa para inscripción. Si es que no pago, termino el plazo que me dan, la tacha, esto se convierte en una tacha procesal. Con el ingreso yo no subsano, esta observación se puede convertir en tacha. ¿Qué pasa si el registrador es subsanado, insiste él, ya no me observa, me tacha? Viene entonces la apelación ante la segunda instancia que es el tribunal registral. Incluso si yo veo que quiero retirar mi título, puedo hacer un desistimiento total, retiro todos los documentos y solo registro me va a cobrar y me devuelve los derechos que no se han usado, solo me cobran por la presentación, más no por la inscripción, y me devuelven esos derechos y yo puedo volver a presentar un título. Puede haber también un desistimiento parcial cuando de varios actos yo me deshizo de alguno y esos documentos que presenté el registro público me lo devuelven porque son copias notariales, son escrituras públicas y yo ya no quiero que se inscriba esa parte, pero sí los otros actos. Entonces puede darse la apelación ante la segunda instancia registral, que es el tribunal registral. A nivel del Perú tenemos 5 salas, hay 3 salas en Lima, una en Arequipa y otra en Trujillo. En algún momento hubo una sala transitoria, pero con las 5 salas un poco recargadas a nivel nacional funciona la segunda instancia registral. Las audiencias a raíz de la pandemia son audiencias virtuales. Pido el uso de la palabra, entonces, y estos tribunales, cada sala compuesta por 3 registradores. En la primera instancia, entonces, el procedimiento registral se inicia con la solicitud del presentante. En mi solicitud la acompaño del título que voy a inscribir, pago la tasa, presento los documentos y este título pasa para calificación. En la segunda instancia arranca con la apelación dirigida al tribunal registral, me dirijo por escrito, pongo el número del título, la fecha de presentación, el título correspondiente y los fundamentos de hecho y de derecho. El tribunal me declara fundada o infundada mi tacha. En caso de estar en desacuerdo con el tribunal, yo puedo interponer una demanda contenciosa administrativa. Tengo, como ya lo indiqué, 3 meses de notificado de haber tomado conocimiento de la decisión del tribunal registral para acudir vía contencioso administrativo al Poder Judicial. El procedimiento contencioso administrativo, que no lo vamos a ver ahora, pero sí lo mencionaremos en forma muy rápida. La demanda la presento, en 10 días hay la contestación de la demanda, el auto de saneamiento, en 15 días una audiencia fiscal, el dictamen fiscal,
15 días más informe oral y sentencia. Para apelar la sentencia es de 5 días de notificada la demanda. Eso en cuanto a la demanda contencioso administrativa. Centrémonos un poco en el procedimiento registral. Y el asiento de presentación, su vigencia es de 35 días. Ojo, en registros públicos todos los días se cuentan como días hábiles. Descontar sábados, domingos, descontar los feriados. Bueno, descontamos también los días de que se tuvieron inicialmente la pandemia, la emergencia nacional obligatoria. El registrador puede proceder a la inscripción o puede formular observaciones y tachas o liquidaciones dentro del plazo del asiento de presentación. Para incidir en la observación o liquidación, cuando hay un mayor derecho que pagar, el título requiere un informe catastral, el plazo de vigencia del asiento de presentación puede ser prorrogado por 25 días adicionales. Con el reingreso, luego de que yo he subsanado mi título, la observación que me había formulado el registrador público, el presentante puede presentar solo los documentos hasta 6 días antes al vencimiento de la vigencia del asiento de presentación, ya que los últimos 5 días se utilizan para extender el asiento de inscripción respectivo. ¿Por qué? Porque el registrador tiene esos días para que pueda nuevamente a calificar todos los documentos, todo el título con lo cual yo he subsanado el derecho que estoy pidiendo. En cuanto a la calificación de títulos, la evaluación es integral. El objeto es determinar la procedencia y la inscripción del título. La idea es propiciar y facilitar la inscripción del título. Hay ciertos deberes, ciertos límites, y ahí tienen ustedes las dos instancias, el registrador y la segunda instancia, que es el tribunal registral. En cuanto a la calificación de títulos, mencionamos que había un principio de legalidad y este se extiende a la inscripción cuando juicio o responsabilidad del funcionario obliga a que haya una verificación, la actuación es obligatoria, hay un juicio de valor, que es la esencia de la función registral, y esto está en el artículo 5 del título preliminar del Reglamento General y en el artículo 2011 del Código Civil. Órganos encargados de la calificación registral: primera instancia, el registrador público; segunda instancia, el tribunal registral, y esto está amparado, tiene como marco legal el artículo 5 del Reglamento General. ¿Qué consecuencias de la calificación hay? Si es positiva, significa la inscripción del título. Si es negativa, significa que el título fue rechazado por el registrador, lo que conlleva 3 supuestos: al de la observación, que cuando hay un error subsanable; al de la liquidación, cuando pagué de menos y subsano pagando la diferencia; o con la tacha del título, cuando me rechazan todo, y esto conforme a los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento General. ¿Cómo procede la calificación del título? Entonces tenemos el amparo del artículo 5 del título preliminar y los artículos 31 a 45 del Reglamento General, y también tenemos el artículo 2011 del Código Civil. Cuando nos encontramos frente al desistimiento de la rogatoria, el artículo 3 del Reglamento General señala que el presentante puede desistirse antes de la inscripción por escrito, con firma legalizada por notario o autenticada por funcionario de la SUNAT, que yo en las oficinas de la SUNAT encontraré a los fedatarios que no cobran nada por la certificación de la firma en la solicitud del desistimiento de la rogatoria. ¿Quién es la persona autorizada? La persona del presentante. En el caso de resoluciones judiciales, por ejemplo, un proceso civil, puede desistirse la persona a cuyo favor se ha expedido la resolución, salvo que haya indicado que en interés de persona distinta o también por orden del juez.
El desistimiento, como ya lo indiqué, puede ser total o puede ser parcial. ¿Qué puedo decir yo? Ahora con esto de la pandemia, bueno, ya la alerta registral ya estaba desde hace mucho tiempo y la alerta registral pretende proteger a todos los ciudadanos de las partidas que tengan inscritas en registros públicos. Yo me puedo anotar en la página web de la SUNAR y cada vez que haya movimiento sobre una partida, me notificarán, me mandarán un correo electrónico que alguien ha presentado un título respecto de esa partida. Aparte de la alerta registral, tenemos también el alerta publicidad. Cuando alguien solicite una publicidad de mi propiedad, de una o más partidas en el registro predio que yo haya afiliado y registrado en el alerta registral me indica que alguien ha pedido pues una copia, alguna publicidad, una copia simple o una copia certificada. La consulta vehicular es completamente gratuita. Yo en estos momentos puedo ingresar a la página web de SUNAR y averiguar respecto de una placa de algún vehículo, marco la clave correspondiente, que es la aleatoria que me da el sistema, y puedo buscar a quién pertenece ese vehículo, cuáles son sus características. En la lectura de títulos también la SUNAR me permite fotografiar los títulos archivados. A nivel nacional, entonces, esto se favorece al ciudadano, le reduce tiempo en su trámite. Ya no tengo por qué sacar copias simples o copias certificadas. En cuanto al registro de mandatos y poderes, su inscripción se ha hecho también, se ha ampliado al sistema de intermediación digital. Ahora los notarios la pueden solicitar a través de Internet. Diferentes actos del registro de mandatos y poderes, por ejemplo, otorgamiento de poder, revocación de poder, sustitución o delegación de mandato o poder, ampliación de mandato o poder, aceptación de poder, entre otros datos. Asimismo, de forma gratuita, podemos conocer el número de la partida registral de mi casa. La SUNAR entonces ha puesto a disposición de los ciudadanos a nivel nacional una consulta gratuita que les permite conocer a través de nuestro portal web la consulta registral de su inmueble. El SIP SUNAR, que se ha ampliado a otros registros, al de personas jurídicas, al registro de la propiedad inmueble, todo esto se hace en línea y los notarios verifican entonces con el identificador biométrico la identidad de la persona y los notarios pueden acceder al sistema de intermediación digital de la SUNAR. Entonces ya el tráfico de papeles se ha limitado y esto es un avance. Tenemos otra plataforma que es el Síguelo, donde yo puedo acceder y ver el procedimiento de mi inscripción del título que he presentado en detalle, cuando lo presenté, cuando pagué, qué persona lo tiene, si está en precalificación, si está en calificación, si ha sido observado, si ha sido tachado, puede imprimir la observación, la tacha, o si ha sido inscrito también. Entonces, esto es de acceso gratuito y se hace a través del portal web de la SUNAR. Podemos obtener también virtualmente desde nuestros domicilios el certificado literal de una partida registral. Entro yo a la página web de SUNAR o a la app SUNAR, me inscribo por medidas de seguridad y lo pago con mi tarjeta de crédito. Puedo hacerlo desde una PC o desde mi celular y tengo que crear un usuario en el sistema de publicidad registral en línea. Tengo que marcar un correo electrónico donde allí me va a llegar la publicidad certificada. Tengo que conocer el número de partida, que ya lo saqué gratuitamente de la otra aplicación, y pago directamente con mi tarjeta. Hay certificaciones que están llegando en 1 o 2 horas, hay otras que demoran un poco más. Y esto es
para el registro de predios, para el registro de personas jurídicas y para el registro de personas naturales. Hace 2 días fue la premiación 2020 de las buenas prácticas en gestión pública que lo hizo CAP Ciudadanos al Día, y el CIP-SUNAR y el Sistema de Publicidad Registral en Línea fueron reconocidas como buenas prácticas de gestión pública. Entonces quedó entre los finalistas la plataforma CIP-SUNAR en la categoría de simplificación de trámites. En cuanto a la publicación de los precedentes de observancia obligatoria, periódicamente saca el Tribunal Registral. Puedo yo acceder a consultar las resoluciones del tribunal, donde están por especialidad, por áreas. El Tribunal Registral periódicamente sesiona en sala plena y establece cuáles son los precedentes de observancia obligatoria. Finalmente, la idea es tener éxito en el procedimiento registral, tratando que nuestra inscripción de nuestro título sea exitosa, para no caer frente a una observación, a una liquidación o a una tacha. Bien, yo les agradezco por su atención. Nos hemos ver si alguien desea formular alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta en el chat? El doctor Tinajeros, lo escuchamos, a ver, creo que ha levantado la mano. Adelante, doctor Tinajeros. Buenas noches, ¿me escucha, doctor? Buenas noches, Doctor, ¿me escucha? perfecto. Ok, muy amable. Doctor, ante Perfecto, todo, lo escuchamos. ok, ante todo, gracias, doctor Pedro Quiroz, me ha actualizado en ciertas materias. Doctor, mire, bueno, tengo una serie de inquietudes. Doctor, A eh, ver. por ejemplo, creo que, no sé, esta pregunta guarda relación, creo, con eso de que se puede fotografiar los títulos archivados. Me imagino que a través de eso se puede hacer el estudio de títulos, ¿no? Bueno, a ver, ahora, Claro, antes cobraban, usted podía leerla, hacer lectura nomás y hacer anotaciones, pero ya desde hace algún tiempo la SUNAR ha determinado que puedo fotografiar. Ya no es ok, necesario que yo saque copias simples ni copias certificadas. ya, doctor, mire, bueno, no sé, primera vez bueno, en todo caso le presto atención a eso de la tacha procesal. Siempre he escuchado eso de tacha sustantiva o tacha formal, pero ahí en su PowerPoint pone tacha procesal. Ahora, doctor, esta es una inquietud que aprovechando su disposición. Doctor, mire, en la ley del sistema de los registros públicos refiere de que el registro de la propiedad inmueble comprende ciertos registros. Perfecto. Ese del año 94, 96. Ahora, la 27775, 94 es la ley, la ya, correcto. 26366. Ya, entonces la 27775 que crea el registro de predios, en su primer artículo dice, el sistema de registral está comprendido por registro de propiedad inmueble, ¿correcto? Pero en su artículo 2 dice, crea el ¿Ya? registro de predios que comprende al registro de propiedad inmueble. Entonces, usted ha referido ¿Ya? de que el registro de propiedad inmueble está constituido por registro de predios, pero esta ley posterior dice que el registro de predios está constituido por registro de propiedad inmueble, de buques, de aeronaves, etcétera. Entonces quisiera que, por favor, me aclare cuál es el ítem omnicomprensivo. ¿La propiedad inmueble lo absorbe al predio o predios absorbe a la propiedad inmueble? Ya, ahora mire, No, no, el que vale es la última ley, como lo ha precisado. ya, o sea que el registro ¿Ok? de predios es más, aparentemente es más amplio que la propiedad inmueble.
Sí, lo que pasa es que antes teníamos predios, lo que pasa es que registros absorbió también lo que era el registro predial urbano. Y en Correcto. los sistemas de registros estamos trabajando con dos sistemas. Hay el sistema de información registral, que digamos que abarca todos los previos de Lima metropolitana, más no sus zonas periféricas. Y lo que se trajo de, no fue de COFOPRI, sino había otra entidad, el RPU, el Registro Predial Urbano. Allí se trató de formalizar, en ese registro se creó otra plataforma que es el SARP. Ese SARP se maneja con una plataforma de celdas y allí están registradas todas las propiedades de Lima periférica, o sea, como Lima Norte, Lima Sur, Este, Callao, ¿ok? Entonces, en algún momento se trató de integrar. Entonces, por eso que usted encuentra en una ley que cuál es más grande, cuál es más fuerte. Y en el propio registro hay personal que viene del RPU y hay personal propio del registro de propiedad inmueble. Entonces, como que hubiera ciertos divorcios o cierto recelo entre cuál es el registro más fuerte, ¿no? Pero en realidad la tendencia, ya desde hace algunos años, se vino trabajando para unificar un solo sistema de información registral. Se hicieron algunos ensayos, pero la verdad no se pudo lograr. Esperemos que de acá con un tiempo se pueda tener un solo sistema único integrado. Sí, Ahora, doctor, doctor Tinajeras, otra disculpe, mire, inquietud. sí, sí, mire, ¿cómo ahora cómo en esta nueva situación de pandemia que usted justo es el tema, cómo se ejecuta la posibilidad que los abogados tramitemos la presentación y gestión de los partes notariales o la presentación de los títulos en el marco la disposición séptima del notarial, ¿correcto? Y doctor, dígame, en su experiencia, cómo va a estar este asunto de los formularios registrales que casualmente implementó la 27775? Esas son mis dos preguntas, doctor. Gracias. Ya. Bueno, la más corta y la más práctica. Lo de los formularios, la verdad que lamentablemente se derogó la certificación del abogado certificador y había el ingeniero también que daba ciertas certificaciones, ¿no? El ingeniero, el verificador responsable, ¿no? Eso sí fue un retroceso. En su momento fue un avance que habían los abogados que estaban registrados en registros y podían autorizar y certificar estos formularios. La verdad, lo ideal sería volver a regresar a este sistema. Ahora, en cuanto a la presentación cautiva, una de las últimas modificaciones que tuvo el notariado fue precisamente para establecer de que no hayan suplantaciones ni falsificaciones. Por regla general se estableció de que cuando uno extendía una escritura pública, un acto ante el notario, la presentación o era exclusiva del notario, pero también la ley me daba la opción para que yo indique quién podía presentar ese título respecto del acto que estaba solicitando. Si fuera así, el propio instrumento tendría que decirlo, ¿no? Ahora, la práctica nos ha conllevado a que con el sistema de intermediación digital, que solamente tienen acceso los notarios, ellos lo hacen directamente por ese sistema. Todavía no se ha establecido de que los abogados puedan presentar títulos por el sistema de intermediación digital. Por el sistema de intermediación digital es rápido, es veloz, es inmediato. Pero Claro, si o sea, usted desea ir a una notaría, usted puede pedir que usted va a presentar el título y tienen que acreditarlo en el propio instrumento público, ¿no? O sea, la presentación cautiva que lo autorizan a usted, doctor, con su DNI a que presente ese título. Pero lo más práctico es optar por el sistema de intermediación digital. Ahora lo tienen los notarios. Ojalá que dentro de poco ya lo pudieran tener los abogados, ¿no? Sería importante que
este pedido lo hagan los colegios de abogados o la Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú a los efectos para que puedan también acceder. Disculpe, doctor, usted se ha referido, al absolver esa primera inquietud, se ha referido a los formularios registrales autorizados por los abogados. Yo le quisiera aclarar Claro, que mi que pregunta fue es, derogado en ya, algún perfecto, momento, recuerdo. ya, yo me refiero a los formularios registrales notariales, ¿no? Que la ley 27775 autoriza que los títulos se puedan presentar, por ejemplo, de transferencia de propiedad inmueble, se puedan presentar ya sea en formularios registrales o mediante escrituras públicas. Muy bien, ese le quería preguntar cómo va esa situación. Y doctor, yo tengo entendido de que la actividad de los abogados fedatarios se mantiene a nivel de los registros de predios rurales. Ahora usted me está indicando, realmente que será que estoy desactualizado, que está inactivo, pero los abogados fedatarios de predios rurales son Para verificadores, predios, no, para urbanos no está funcionando los verificadores. ¿Ah? para rurales sí. Esa es mi inquietud, doctor. Desconozco la verdad, no, no podría certificarles. Ok, ok, ¿Ok? gracias por su atención, doctor. Buenas Ok, noches. doctor Tener. Sí, hay una pregunta en el chat del doctor Luis Martín Espino Herrera, que es una anotación preventiva y qué efectos produce. Como su propio nombre lo indica, la anotación preventiva es una notación que se hace a los efectos de dar publicidad a que posteriormente va a venir un acto que se va a inscribir. Da publicidad, ¿qué acto se va a formalizar? Por ejemplo, en el caso de la prescripción adquisitiva de dominio, viene una anotación preventiva donde se dice que A está prescribiendo de B la posesión de un inmueble y como que se convoca a aquellas personas que tengan derecho respecto a ese predio. Lo mismo sucede en la sucesión intestada. Dice, está presentando ante tal notaría o ante tal juzgado, porque se cree heredero con B y C, se creen herederos de D que ha fallecido y se hace la publicidad para los efectos de que sepan si es que hubieran algunas otras personas que se consideran herederos o llamar a aquellas personas que tengan algún derecho respecto de la masa hereditaria que está viendo de lo que se pretende solicitar. Entonces, la anotación preventiva es temporal, tiene un plazo, terminado ese plazo, si es que no se ha concretado el acto definitivo, se cae, se tiene por no puesta, por ejemplo, en el procedimiento de la prescripción adquisitiva de dominio, si es que hay una oposición y habiendo una anotación preventiva, hay la oposición, el procedimiento ya se cae y el notario se abstiene de seguir participando. Entonces allí la opción que tengo es hacerlo ante el Poder Judicial. ¿Ok? Bueno, están las palabras del notario de Chimbote, que es el decano del Colegio de Notarios. Todos participar. ¿Hay alguna pregunta? Estimado doctor Pedro, buenas noches. Realmente usted lo ha hecho en 2 horas, lo que normalmente los profesores pues lo hacemos en todo un ciclo, y lo ha hecho con la claridad y la acuciosidad del caso. Felicitaciones por haber condensado todo un curso en 2 horas. Efectivamente, bueno, ya empezamos a vivir con la tecnología en lo que es el procedimiento registral. En mis épocas de registrador todavía recuerdo cuando escribíamos a mano, luego pasamos a la máquina de escribir, luego la computadora, y ahora pues estamos, bueno, ya desde el otro lado de
de la vereda, con la información totalmente digitalizada, con la presentación telemática. Un Sin favor, embargo, ¿podría repetir su pregunta que no la he escuchado? no, estoy comentando antes de lanzar la pregunta. Sí, 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 a ver, no, no, le la decía, primera parte no le oí, ¿no? claro, la primera parte fueron las felicitaciones por haber condensado todo un curso en 2 horas y con la claridad y la sencillez del caso que ha hecho pues que mucha gente entienda los alcances del procedimiento registral. En segundo término, es bueno, saludar la incorporación de la telemática en el procedimiento registral que ha hecho pues que muchos procesos sean ya más rápidos, como en el caso de mandatos y poderes y registro de propiedad vehicular. Sin embargo, hay tareas pendientes, no de parte de la SUNARP, sino del Estado, en cuanto se refiere a la conectividad, de modo tal que en algunas provincias, por ejemplo, la presentación electrónica de los títulos se hace complicado por la falta de conexión de Internet que está motivando que los títulos se presenten en físico, ¿no? Y ese es un detalle y es una tarea pendiente que el Estado tiene que asumir. Ahora, eh, otro detalle que sí me preocupa es en la automatización, es el poco acceso que se está teniendo a los títulos archivados que, como se sabe, ahora forman parte de la calificación de los antecedentes, porque la publicidad ya no se centra a la agenda registral, sino basta el título archivado. ¿Qué comentario le merece, doctor, esta etapa difícil por la que estamos pasando, donde los títulos archivados pues todavía no son materia de publicidad en línea? Bueno, ahí hay el Estado definitivamente tiene mucho trabajo en sitios alejados donde no hay internet. Usted como notario, lo bueno es que está, me parece, en Chimbote, ¿no? Pero hay sitios Así es. alejados, incluso acá en Lima, donde hay notarios donde aún están, no pueden acceder a este sistema de intermediación digital por cuanto eh, no hay señal de internet o señal que se cae. La vez pasada estaba conversando con unos notarios de acá de provincias que me decían, la verdad que hemos repotenciado nuestro internet, pero no hay acceso, parece que no llega muy fuerte la señal a provincias, ¿no? Entonces, es un trabajo de Estado, un trabajo para ONGI, ¿no? Que para la Secretaría de Gobierno Digital, llegar a cuantos más sitios, y esto lo de la pandemia en estos 8 meses, pues nos ha adelantado como 5 años, pero sigamos eh, fortaleciendo esto. Hay localidades donde hay computadoras, los notarios quieren implementar sus sistemas y hay sitios muy alejados donde no llega la internet. La verdad que hay muchísimo que hacer, ¿no? Gracias por su apreciación. Creo que había alguien más que quería eh, preguntar. Había, me parece, una pregunta. Mirta Espada, Mirta Espada. Exacto. Por favor, que abra su audio. Había una pregunta de la señorita Mirta Espada. Maestro, muy buenas noches a todos. Gracias. Eh, la pregunta que me inquietaba justamente era sobre la anotación preventiva, que nosotros esa figura no la tenemos aquí, pero usted la contestó sin yo haberle preguntado cuál. Le agradezco. Y me tomo el atrevimiento de felicitarlo, porque si bien es cierto que dijo que usted resumió todo un ciclo de estudio en 2 horas, solamente le puedo decir, profesor, magnífico, Dios le bendiga,
Muchísimas gracias por sus palabras. En realidad esto en la universidad, lo que se dicta en 6 meses, acá lo he tratado de resumir a grosso modo, ¿no? Y hay temas que los hemos pasado así muy rápido. Les agradezco a todos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, le he hecho una pregunta por el chat. ¿De los procedimientos agrupados? Efectivamente, doctor, le pediría que nos ilustre y cuál es su concepto, su aspecto conceptual y práctico y cuál es su importancia. Bueno, para mí cuanto más se agrupen los procedimientos y se simplifiquen más los trámites y los requisitos, ese es señal que estamos avanzando. Cuanto menos papeles se pidan, y ya incluso acá tenemos una ley de que no se me debe pedir aquellos papeles de que ya se disponga o de que se puedan acceder las entidades propias del Estado por documentos que ya me han emitido. Miren, en octubre de 1994, la creación de la SUNAR significó un avance que agrupó una serie de registros. Ahora, usted me dice acá, procedimientos agrupados es una forma práctica, es señal de que estamos avanzando. La idea es ir hacia la simplificación administrativa, hacia la desconcentración de procesos, ir hacia la modernidad y pasar de la cultura papel a la cultura digital. Cuanto menos papel se nos pida, en buena hora. Juan Cueva nos pregunta qué hacer cuando el trámite iniciado en COFOPRI no tiene verificadores para titulación de un bien inmueble. ¿Qué hacer cuando el trámite iniciado en COFOPRI no tiene? Bueno, insistir pues que le hagan la verificación, ¿no? Porque ahí es un procedimiento también de tipo especial para efectos de la titulación de un inmueble, ¿no? Insistir de que con que le hagan la verificación, ¿no? No sé si está muy alejado el predio, etcétera. Doctor Tinajeros, creo que tenía alguna inquietud. Sí, doctor, mire, el 14 de agosto del 2020 ha salido una directiva, ¿no?, que regula los procedimientos registrales y procedimientos administrativos agrupados. Yo personalmente, primera vez que escucho esa nomenclatura. Yo le preguntaba a usted, porque usted está en ese ámbito, doctor, ¿qué significa procedimientos administrativos agrupados? O sea, acá dice regula procedimientos administrativos agrupados. Primera vez que escucho eso, ¿no? Yo quisiera que, por favor, por eso mi pregunta es, ¿cuál es su alcance conceptual y también el alcance práctico de esta directiva que está regulando el procedimiento administrativo agrupado? Primera vez que lo escucho, doctor. Y usted creo debe saber más porque justo lo ha hablado hace un ratito. Mire, la resolución 107 me parece que fue del 2020, fue una directiva que ha tratado de consolidar todos los procedimientos registrales y también se ha tratado de regular a todos los procedimientos agrupados. Ahora, en el caso de la idea es entonces que tengamos una simplificación de todos los trámites que llevamos a cabo. La idea es que haya uniformidad en todos los trámites que tenemos y en todo lo que podamos tener. Ahora, por ejemplo, si estamos frente a los casos de fusiones, ahí también podríamos hablar de un procedimiento agrupado. Acuérdese que estamos hablando de dos partidas. En el caso también se dio para el caso del registro de propiedad vehicular, cuando el automóvil o el vehículo era de fabricación nacional, y así se hicieron, fue para varios casos muy específicos y muy concretos. Esta resolución entonces ha aprobado esta directiva
la directiva 2, que es de inscripción registral de actos inscribibles, y los procedimientos administrativos a cargo de la SUNAT, y aquellos procedimientos incluso que no estaban comprendidos en algunas directivas, manteniendo su propia individualidad, ¿no? Se hicieron algunas modificaciones de los reglamentos pertinentes, y es para casos muy específicos, doctor Tinajeros. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Creo que ya no tenemos más en el chat. Ya contestamos la de COFOPRI. Entonces, bueno, les agradecemos su participación, reiterar el agradecimiento a la Escuela de Posgrado Sofía, al doctor Willy Ramírez, al personal, a los docentes, al personal administrativo, a las personas que nos han apoyado en esta transmisión, y a ustedes por escucharnos esta noche. Y nos estamos viendo la próxima semana, el día lunes a las 7 de la noche, con otra conferencia de acceso libre y de certificación gratuita a cargo de la Escuela de Posgrado Sofía. Muchísimas gracias. Nos estamos conectando el lunes.